¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué el hombre justo sufre mientras los malos parecen prosperar? Quizás tú también has sentido eso, el peso del silencio divino cuando más necesitas una respuesta. Esta historia no busca explicarte a Dios, sino mostrarte que Él nunca se equivoca, aunque a veces duela entenderlo. En un valle rodeado de montañas y campos verdes, vivía don Marcos, un campesino de mirada tranquila y manos marcadas por la tierra. Su hogar era humilde, hecho de barro y madera, pero lleno de paz. Cada amanecer, antes de tocar la azada, se arrodillaba frente al horizonte y decía con voz firme, pero suave: Dios da, Dios quita, y siempre sabe por qué lo hace. A su lado trabajaba su hijo Felipe, un joven de 20 años, fuerte, inquieto y lleno de preguntas. Admiraba la fe de su padre, pero no la entendía. Para él, creer sin ver era como caminar con los ojos vendados. Mientras el sol doraba los campos, los dos trabajaban en silencio. Los caballos, Monchi, el negro, y Susi, la blanca, pastaban cerca. Eran parte de la familia, el orgullo de don Marcos y la alegría del hijo. El viejo los cuidaba como si fueran tesoros. Les hablaba con ternura y decía: ellos también son creación de Dios, hijo. Todo lo que respira tiene propósito. Felipe sonreía, pero en su interior pensaba: Dios no cuida caballos, padre. Los cuidamos nosotros. No lo decía en voz alta por respeto, pero la duda ya germinaba en su corazón. Una tarde, mientras regresaban del campo, un hombre de traje limpio y sombrero fino los esperaba junto al portón. Era don Ramiro, el hacendado más rico del valle. «Marcos», dijo con una sonrisa, «tus caballos son fuertes. Te doy una buena suma por ellos». El viejo lo miró a los ojos y respondió sin titubear: «No están a la venta. No hay dinero que pague la paz de mi alma». Ramiro soltó una carcajada. «La paz no llena el estómago, viejo, pero alimenta el alma», replicó don Marcos. El hacendado se fue riendo, dejando tras de sí el eco de su soberbia. Felipe, molesto, se volvió hacia su padre. «Padre, podríamos haber arreglado la casa, comprar semillas, vivir mejor». Don Marcos sonrió con esa paciencia que solo tienen los que ya entendieron la vida. «Hijo, no toda ganancia es bendición, ni toda pérdida es castigo». Felipe no respondió. Solo miró a los caballos y suspiró. No entendía cómo su padre podía rechazar una oportunidad tan clara. Esa misma noche, mientras la luna se alzaba sobre los campos, Susi, la yegua blanca, relinchó con fuerza. Felipe salió corriendo. La encontró tirada en el suelo, respirando con dificultad. Su pata estaba rota. El joven gritó por ayuda. Don Marcos llegó, arrodillándose junto al animal. Acarició su cabeza y murmuró una oración. Felipe, con lágrimas en los ojos, gritó: «¿Ves, padre? Te negaste a venderlos y mira lo que pasó. Tu Dios no te protege». El viejo no se alteró. Solo acarició el lomo de la yegua con una paz que parecía imposible. «No lo sé, hijo, pero confío». Felipe apretó los puños. «¿En qué confías? ¿En ver sufrir a tus animales?» Don Marcos lo miró con ternura. «A veces, Dios quita algo solo para mostrarnos algo más grande». El silencio cayó. El viento soplaba, moviendo las ramas del viejo guayabo frente a la casa. Felipe se alejó furioso, pero el padre permaneció allí junto a la yegua herida, orando bajo la luna. Durante días, Susi permaneció postrada. Felipe se consumía de angustia. Cada amanecer miraba al cielo y decía con amargura: «Si existe un propósito en esto, quiero verlo». Y don Marcos respondía siempre lo mismo: «El propósito no siempre se ve, hijo. Primero se vive». Una tarde, cuando la yegua comenzaba a recuperarse, Monchi, el caballo negro, empezó a cojear.
Su respiración era pesada, su cuerpo temblaba. El hijo, desesperado, gritó: «¡No puede ser! Primero Susi, ahora Monchi». El padre: «Tranquilo», respondió. «La fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo parece derrumbarse». Felipe rompió a llorar. «Entonces, ¿tenemos que sufrir para demostrarle a Dios que creemos?». Don Marcos levantó la vista, con los ojos llenos de luz. «No, hijo, sufrimos para descubrir que, incluso cuando todo se cae, Él sigue sosteniendo». El joven se alejó, impotente. No podía entender cómo su padre podía hablar de fe, mientras todo alrededor parecía desmoronarse. Pero el viejo sabía algo que su hijo aún no aprendía: que las raíces crecen más fuertes justo en medio de la tormenta. Esa noche, mientras el fuego chispeaba y los grillos cantaban, don Marcos oró en silencio. «Señor, enséñale a mi hijo lo que yo ya comprendí, que nada de lo que tú permites es en vano». No lo sabía aún, pero esa oración pronto sería respondida, de una forma que nadie en el pueblo podría imaginar. Los días pasaban lentos, y el aire del valle parecía más pesado. La tierra se había secado, los caballos apenas comían, y Felipe ya no tenía fuerzas para fingir calma. Veía a su padre trabajar cojeando, reparando cercas, cuidando animales enfermos, y su corazón se llenaba de una mezcla amarga de amor, rabia y miedo. Una mañana, mientras cortaban leña cerca del bosque, ocurrió lo impensable. El sol estaba alto, el aire quieto, y el silencio solo se rompía por el sonido seco del hacha. De repente, un golpe errado, un grito ahogado, y la sangre comenzó a correr sobre la tierra. Don Marcos se había herido el pie. El filo del hacha había abierto su carne. Felipe corrió hacia él, desesperado. «¡Padre! ¡No, no, no!». El viejo cayó de rodillas, sosteniendo el tobillo ensangrentado. El muchacho, entre sollozos, rasgó su camisa y vendó la herida. «¿Por qué, Dios?», gritó Felipe, mirando al cielo. «¿Por qué no basta con lo que ya sufrimos?». Don Marcos lo observó, con el rostro pálido por el dolor, pero la mirada tranquila. «Hijo, no llames malo a lo que aún no ha terminado». Felipe apretó los puños. «Esto no puede tener propósito. No hay enseñanza en ver a tu padre sangrar». El viejo respiró hondo. A veces, cuando todo parece romperse, es Dios quien está construyendo algo nuevo. Las lágrimas del muchacho cayeron sobre la tierra, mezclándose con la sangre del padre. ¿Y si no hay nada nuevo? ¿Y si Dios nos ha olvidado? Don Marcos lo miró con ternura, esa ternura que solo los sabios poseen. «Hijo, cuando sientas que Dios guarda silencio, no te ha abandonado. Solo te está enseñando a confiar en su voz sin oírla». Felipe bajó la cabeza, impotente, lo cargó sobre los hombros y lo llevó a casa. Durante días, el padre no pudo caminar, y el hijo, al verlo débil, comenzó a perder la fe. Por las noches, ya no oraba. Miraba al cielo y pensaba: si Dios existe, se olvidó de nosotros. Pero don Marcos seguía orando, aún acostado, aún entre el dolor. Cada noche, su voz se oía débil pero firme. «Señor, si este dolor tiene propósito, no me quites el dolor, sino la impaciencia». A veces, Felipe lo escuchaba orar y sentía una mezcla de rabia y admiración. ¿Cómo podía seguir agradeciendo, incluso herido? ¿Cómo podía creer cuando todo se desmoronaba? Un día, los vecinos pasaron frente a su casa. Uno de ellos, burlón, gritó: «Marcos, parece que tu Dios se quedó dormido». Los demás rieron. Felipe apretó los dientes, listo para enfrentarlos. Pero su padre levantó la mano. «Déjalos, hijo. ¿Por qué los dejas insultarte? Porque cuando alguien se burla de la fe, en realidad está pidiendo una señal para creer». Felipe lo miró en silencio, sin comprender del todo. Pero algo dentro de él comenzó a moverse. Una duda nueva, más profunda. ¿Y si mi padre tiene razón? ¿Y si esta oscuridad esconde un propósito? El tiempo siguió su marcha.
Los días se convirtieron en semanas. La herida del pie no sanaba del todo. Los animales aún estaban enfermos y la lluvia no llegaba. Todo parecía estancado, y en ese silencio largo y pesado, la fe del hijo fue puesta a prueba. Una noche, mientras su padre dormía, Felipe salió al campo. Se arrodilló frente al mismo guayabo donde tantas veces había visto orar a don Marcos. Miró al cielo y, por primera vez en mucho tiempo, habló sin rabia. «Señor, no entiendo nada, pero si tú ves algo que yo no veo, dame ojos para comprenderlo». El viento sopló suave, moviendo las ramas del árbol. El muchacho cerró los ojos. No escuchó palabras, pero sintió paz. Una paz pequeña, como una chispa que nace en la oscuridad. Volvió a casa. El padre lo esperaba despierto, con una sonrisa. Sabía que volverías al lugar correcto, hijo. ¿A cuál? A tus rodillas. Felipe sonrió por primera vez en semanas. No sabía por qué, pero algo le decía que el final del sufrimiento estaba cerca. Lo que ninguno de los dos sabía era que, justo cuando el dolor parecía no tener fin, Dios ya había comenzado a revelar su plan. Esa misma madrugada, en el pueblo vecino, una noticia cambiaría todo. El amanecer llegó con un silencio distinto. El aire ya no pesaba tanto y el canto de los gallos sonaba más nítido. Don Marcos seguía cojeando, pero su espíritu estaba intacto. Felipe, por primera vez en mucho tiempo, preparó el desayuno en silencio y colocó el plato frente a su padre. «Come, papá», dijo. «Hoy me toca cuidar de ti». El viejo sonrió con esa ternura que no necesita palabras. Afuera, los caballos descansaban al sol. Susi aún no se recuperaba del todo, y Monchi, aunque de pie, apenas caminaba. Parecían inútiles, pero don Marcos los miraba con el mismo amor de siempre. «Míralos, hijo». «Ya no sirven, padre», respondió Felipe con tristeza. «Sirven para recordarnos que la fuerza del hombre no está en lo que tiene, sino en lo que soporta». Felipe se quedó pensativo. Las palabras de su padre, antes extrañas, ahora comenzaban a tener sentido. Al mediodía, un ruido de caballos rompió la calma del campo. 3 hombres, vestidos con uniformes del gobierno, llegaron al portón. Uno de ellos gritó: «Por orden del Estado, todos los jóvenes y caballos fuertes del valle deben presentarse para el trabajo ferroviario». Felipe se acercó. «¿Trabajo?», preguntó. El hombre lo miró sin compasión. «Trabajo forzado. Los jóvenes ayudarán en la construcción de los túneles en la montaña. Los que se nieguen serán llevados por la fuerza». El silencio cayó como una piedra. Don Marcos se acercó, apoyado en su bastón. «Oficial, mi hijo no puede ir, ni nuestros caballos están en condiciones». El hombre miró los animales cojeando y el pie vendado del anciano. «Parece que aquí no hay nada útil para el trabajo», dijo con desprecio, y se marchó sin mirar atrás. Felipe se quedó inmóvil, el corazón latiendo fuerte. No entendía. ¿Qué fue eso, padre?» Don Marcos levantó la vista al cielo. Fue la respuesta. Esa misma noche, el pueblo entero fue invadido por el llanto. La noticia corrió como un rayo. El túnel donde trabajaban los jóvenes del valle se había derrumbado. Ninguno sobrevivió. Felipe cayó de rodillas, sin aliento. El fuego de la chimenea iluminaba su rostro bañado en lágrimas. «Padre, si hubiera estado sano, si nuestros caballos hubieran estado fuertes, yo también habría ido». Don Marcos colocó su mano sobre el hombro del hijo. «Sí, hijo, si Dios no hubiera permitido todo esto, hoy estarías muerto». El joven lo miró con los ojos rojos, la voz temblando. «Entonces, todo lo que llamé malo era bendición disfrazada», completó el padre, con voz suave. Felipe se echó a llorar, abrazando las manos gastadas de su padre. «Perdóname, papá, dudé de tu fe, dudé de Dios». Don Marcos sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «No me pidas perdón, hijo. Dios no se ofende por tus preguntas.
se duele por tu desconfianza. Lo importante es que ahora entiendes, Él no nos hiere, nos protege de lo que no vemos. El viento sopló, moviendo las cortinas de la casa. Afuera, los caballos, enfermos días atrás, relinchaban con fuerza, como si también celebraran el milagro. Felipe salió al patio, miró al cielo y levantó los brazos. Gracias, Señor, por no darme lo que pedí, sino lo que necesitaba. El padre se unió a su lado. Los dos quedaron de pie, mirando el horizonte dorado por el atardecer. Don Marcos dijo con voz firme: «No llames malo a lo que aún no entiendes». Felipe asintió con lágrimas en los ojos, porque a veces lo que hoy duele, mañana te salva la vida. El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas. El campo volvió a llenarse de silencio, pero ya no era el silencio del abandono, era el silencio de la paz. Don Marcos volvió a su silla, mientras Felipe preparaba la cena. Por primera vez, el hijo encendió la vela del altar y oró. Gracias, Dios, por cada herida, por cada pérdida, por cada retraso. Y al pronunciar esas palabras, una lágrima rodó por su mejilla. Era una lágrima de comprensión. Esa noche, en el cielo del valle, brillaron más estrellas que nunca, y los que pasaban por el camino decían haber visto, frente a la casa de don Marcos, un resplandor suave como el de una bendición recién cumplida. Porque así actúa Dios, en silencio, en secreto y muchas veces disfrazado de tragedia. El tiempo siguió su curso, y la vida en la pequeña finca volvió a florecer. Las lluvias regresaron, la tierra reverdeció, y los caballos, aquellos que estuvieron a punto de morir, trotaron libres bajo el sol. Felipe trabajaba ahora junto a su padre con otra mirada. Ya no buscaba entenderlo todo, simplemente confiaba. Una tarde, mientras el viento movía las espigas del trigo, don Marcos se sentó bajo el mismo guayabo donde tantas veces había orado. Felipe se acercó y le preguntó: «Padre, ¿cómo hiciste para no perder la fe cuando todo parecía tan oscuro?» El viejo sonrió. «Porque aprendí que la fe no se sostiene con respuestas, sino con confianza. Cuando la vida se rompe, hijo, es Dios quien nos está mostrando los pedazos que ya no sirven para el propósito que viene». El joven asintió, con los ojos húmedos. El sol se escondía tras las montañas, pintando el cielo de oro. El padre levantó la mirada y susurró: «No llames malo a lo que aún no entiendes». Felipe repitió, con voz firme: «A veces, lo que hoy duele, mañana te salva la vida». Ambos guardaron silencio. El aire olía a tierra mojada, y las hojas caían despacio, como si el cielo también respirara gratitud. La paz que envolvía aquel momento era el testimonio más grande de que el sufrimiento no había sido castigo, sino camino. Con el paso de los años, la historia de don Marcos se volvió una enseñanza para todo el valle. Cuando alguien sufría, los vecinos decían: «Recuerda lo que decía el viejo del guayabo, Dios no castiga, enseña». Y cuando don Marcos partió de este mundo, el campo entero lo despidió con lágrimas y silencio. Sobre su tumba, Felipe colocó una piedra grabada con las palabras que guiaron toda su vida: «No llames malo a lo que aún no entiendes». Desde entonces, cuando el viento sopla entre los árboles y el río murmura en la distancia, algunos dicen escuchar la voz del viejo que susurra: «Dios no te ha olvidado, solo te está protegiendo de lo que tú no ves». Y ahora, tú que estás escuchando esta historia, tal vez también estés viviendo tu propio dolor, tal vez estás mirando al cielo, preguntando: «¿Por qué a mí, Señor?». Y quizás, como Felipe, no entiendes todavía el propósito detrás de lo que te duele. Pero escucha esto con el alma: Dios no permite nada sin sentido. El mismo fuego que quema, purifica. La misma pérdida que te rompe, te redirige. Y aquello que hoy te hace llorar, mañana puede ser la razón por la que sonrías.
Escribe en los comentarios, no llamaré malo a lo que aún no entiendo. Y dilo con fe, porque esas palabras abren los ojos del alma. La palabra dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y quédate con nosotros. Aquí no solo contamos historias, aquí entendemos el propósito detrás del dolor. Comparte este video con alguien que esté pasando por su tormenta, porque a veces una historia es el abrazo que Dios usa para decirle a alguien, no te he olvidado. Y antes de irte, mira tu vida una vez más. Quizás lo que llamaste castigo era la forma en que Dios te salvaba. No llames malo a lo que aún no entiendes, porque en el plan de Dios hasta las lágrimas tienen propósito. Amén.